La Copa de Asturias de Tramos de Tierra celebró el sábado 27 de julio, en el Cierro Los Pinos, su tercera prueba puntuable con un total de 54 pilotos en la línea de salida. El accidentado desarrollo de las dos mangas de entrenos precedió a la primera oficial, que acabaría siendo definitiva para establecer la clasificación al tener que anularse la segunda debido al accidente, con posterior incendio, del saxo de Edgar Mella, que obligó a la intervención de los bomberos y puso fin a la prueba. Anteriormente, el mejor crono en las dos mangas de entrenos y en la primera oficial había sido para Abel Jurado, que sigue intratable en la especialidad y sumó en el Cierro Los Pinos su tercera victoria consecutiva de la temporada, ganando tanto en la General Scratch como en la categoría 2 con su Semoch Carcross. El segundo puesto absoluto fue para otro Carcross, el Camotos de Félix Iglesias Omoano, que terminó a algo más de 7 segundos del vencedor, completando el podio Scratch y el de la categoría 2 otro Semoch, el pilotado por Luis Abelino Areces. A menos de un segundo del podio y empatados a la décima acabaron Luis Álvarez, cuarto de la general con un tercer Semoch, y Alejandro Andrés, que se clasificó quinto al volante de su Extreme. Otros dos Carcross del fabricante gallego Semoch ocuparon las dos siguientes plazas, siendo sexto Scratch y de la categoría 2 el pilotado por José Alberto Gutiérrez, y séptimo en ambas clasificaciones el de Miguel Ángel Enrique. El primer clasificado en la categoría 1, reservada a los turismos, fue Juan Ramón Suárez, que logró el octavo mejor crono absoluto con su Ford Sierra Cosworth, imponiéndose además en la división 3. Justo a continuación, a apenas un segundo, se clasificó el Peugeot 205 GTI de José María González, vencedor de la División 2 y noveno de la General Scratch. Con el resultado del Cierro Los Pinos, José María sigue al frente del campeonato en la categoría 1. El podio de los turismos lo completó Sergio Prado, decimosegundo de la clasificación absoluta y tercero de la categoría 1 con su habitual Seat León Proto. La cuarta plaza entre los carrozados, segunda en la División 2, fue para el Saxo 4x4 de Javier García, que precedió en la clasificación de la categoría 1 al Subaru de Daniel García Merino, quinto en el apartado de turismo.
Por sacarla, mira, 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 mira.